Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de ¿Qué? Y síguenos. Hoy os vamos a contar claves sobre los ovnis, cosas que los gobiernos nos han ocultado sobre ellos. Descubriremos teorías, conjeturas sobre ovnis que nunca han llegado a la población, o algunas sí, pero que no se han podido investigar del todo. Podría ser que algunos seamos muy egocéntricos, en cuanto al tema de ovnis también, pero ¿de verdad podemos pensar que somos los únicos habitantes del universo? En este artículo te vamos a hablar de un par de casos que, aunque salieron a la luz, puede que no se nos haya dicho exactamente lo que deberíamos conocer. Empezamos por una teoría de la conspiración. Todo lo relacionado con la ufología, que es la que trata los ovnis, forma parte de la llamada teoría de la conspiración o teorías conspiranoicas. Todo gira en torno a un pensamiento común, que el gobierno nos oculta información. Más allá de los secretos de Estado, que sí que pueden estar justificados, las teorías de la conspiración abarcan mucho más que avistamientos ovni. También misterios que parecen no tener respuesta y que parece que no quieren que seamos mucho más conscientes de ellos. Adivinación, criaturas que solo existen en la mitología, etc. Pero vamos a ver, ¿de verdad creemos que somos los únicos seres vivos del universo? Pues es algo que para muchos es muy difícil de creer. Pensar que somos seres superiores, que el nuestro es el único planeta habitable y habitado, eso es muy egocéntrico. Podríamos ser los únicos habitantes, sí, pero imagínense que hay algunos por ahí fuera más y que realmente alguna vez por error o con ganas nos han estado visitando. Roswell fue el caso más sonado de todos. El gobierno ocultó y cambió información y aún no se sabe lo que ocurrió realmente. Hay incluso una serie de televisión sobre esto, con sus dejes románticos incluso, que pueden que sobren, pero ahí dejamos el dato. Ocurrió, nos centramos, a finales de los años 40. Un granjero descubrió restos de lo que parecía ser un platillo volante. Se publicó al día siguiente en los periódicos y luego, al cabo de 24 horas, desmintieron la información. Pero hubo muchos casos de avistamiento ese día y eso no lo han podido negar. Esto tuvo mucha repercusión porque salieron todo tipo de fotografías, muchas de ellas escalofriantes, en las que se puede ver lo que parece un extraterrestre de aspecto humanoide sobre una mesa de operaciones. Se dice que incluso se hicieron autopsias de estos seres y que todo ello se esconde en el famoso Área 51 de los Estados Unidos. Todo el gobierno norteamericano y sus fuerzas armadas estuvieron involucradas en este suceso, según se cuenta, o al menos es lo que dicen estas teorías conspiranoicas. Hay otro proyecto, el Mogul, tiene una relación directa con Roswell. Era un proyecto llevado a cabo por los Estados Unidos y considerado alto secreto. Tiene relación con el anterior precisamente porque se utilizó como tapadera para los incidentes que supuso ese ovni estrellado en Roswell. Era un proyecto secreto porque lo que se supone que hacían era soltar una especie de globos que podían servir para espiar a los enemigos del país, en esa época la Unión Soviética, y de ahí que se mantuviera en secreto por temas bélicos. Se supone que lo que se estrelló en Roswell fue uno de esos globos que contenía partes metálicas, por supuesto, y que el deseo de mantener el secretismo llevó a Estados Unidos a confesar este proyecto. Pero, ¿de verdad crees que si hubiera sido mentira lo de los extraterrestres, Estados Unidos se habría molestado en desmentirlo? Todo esto sigue siendo muy extraño, ¿no? Si nos fijamos en el proyecto Libro Azul, fue también otro proyecto secreto, llevado a cabo por el gobierno, una vez más, norteamericano, y comenzó en el año 1952. Estuvo dividido en varias etapas, pero lo más importante de esto es que compilaba una serie de estudios sobre ovni y sucesos relacionados. Cuando se filtraron miles de archivos por Wikileaks, muchos de ellos tenían relación con este proyecto Libro Azul que acabó en el año 1969. En esta compilación se pueden encontrar sucesos inexplicables, algunas teorías sobre ellos y también informes de avistamientos en Estados Unidos. Se supone que el proyecto acabó y que actualmente ya no se lleva ningún registro de este tipo de encuentros, de avistamientos, de sucesos, pero ¿alguien se lo cree realmente? El Majestic 12 no es realmente un proyecto, es una teoría que abarca mucho más. Es un nombre en clave, Majestic 12, de un comité secreto formado por personas importantes para el gobierno de Estados Unidos y de diversos campos, científicos, militares, personal del gobierno, y ellos estudiaban los fenómenos relacionados con extraterrestres. Todo bajo el cargo del expresidente Harry Truman. Sí, el mismo que el de la caza de brujas, refiriéndonos al comunismo, ¿se acuerdan? Bueno, eran 12 los que formaban el comité y, por supuesto, las declaraciones oficiales del gobierno negaron la creación de algo así.
Supuestamente, ese comité se encargaría de organizar los contactos extraterrestres con la Tierra. Vamos, unas negociaciones. Y también de cubrir actividades que los extraterrestres hacían en nuestro planeta, intercambiando personas como conejillos de indias. Vamos, como una nueva tecnología. Pero no se sabe si realmente ocurrió. Se habla también de los hombres de negro. Sí, sí. Todos conocimos la película protagonizada por Will Smith con Tommy Lee Jones, ¿no? Pero ¿y si fuera cierto? Desde luego todo lo que viene de una base real puede ser creíble, y el motivo de los hombres de negro no fue un pensamiento único que se dispuso para una película. Algunos creen que hay algo más. Están relacionados de forma directa con la ufología, y son personas que visten de forma impecable, que prohíben revelar la información que tienen entre manos sobre todo este tema, y son varias las declaraciones que se han ido conociendo de personas que tenían información importante entre manos, pero se les presentó un tipo de estas características, vestido de negro, y por un motivo u otro dejaron de publicar lo que tenían entre manos, por miedo o igual por sobornos. Hay un proyecto llamado SERPO, se llama así, porque tiene como eje central las supuestas relaciones comerciales entre nuestro planeta Tierra y el planeta SERPO. Es una teoría conspiranoica muy extendida, aunque no bajo este nombre de SERPO, claro. Se cree que todo comenzó con Roosevelt de nuevo, y aunque se mostraron fotografías de extraterrestres muertos, se dice que uno de ellos sobrevivió y se comenzó a trabajar en una forma de comunicación con él. Gracias a esta manera de comunicarse, establecieron relaciones diplomáticas, que en realidad hubo expediciones hasta el planeta Serpo, igual que también vinieron representantes de ese planeta al nuestro, como si fueran visitas de Estado. Un nombre por el que se conoce también a este proyecto es el Caballero de Cristal. El misil Poseidón fue un caso ocurrido en España, más concretamente en Canarias. Aunque no fue un proyecto secreto, sí que tiene relación con secretos del gobierno y con posibles mentiras de Estado. En relación con este suceso se puede decir que en el año 1976 se produjo un avistamiento desde múltiples lugares, con muchos testigos, y que duró aproximadamente 40 minutos. Este hecho, que insisto no fue aislado, se fue sucediendo entre el año 74 y el año 79. Varios avistamientos de este tipo desde varios sitios y por parte de varias personas. Finalmente, resultó que procedían de un submarino de Estados Unidos que, haciendo pruebas, lanzaba misiles Poseidón. Aún así, todo resultó muy sospechoso. Sobre la NASA les diremos que es muy reciente, pero que últimamente sale bastante en las noticias. De vez en cuando lanza algunos vídeos en su página oficial para que veamos la belleza del cielo y este tipo de cosas que ellos van viendo. Pero uno de esos vídeos es muy controvertido, porque resulta que se puede observar algo parecido a un ovni o algo que no tiene demasiada explicación. Es un vídeo de la NASA sobre la nave que va a Marte y de repente, en un plano, se puede observar un objeto a lo lejos que no estaba ahí. Algunos dicen que es una nave de reabastecimiento, pero no concuerda con los datos que se tienen. Tampoco la NASA se ha pronunciado al respecto, eso es cierto. Y para terminar, uno de los mitos más conocidos de todos los tiempos, la Luna. Nuestro satélite, nuestro único satélite, y que es fuente de mitos y de leyendas de lo más extrañas. Y para empezar contaremos esta, que realmente el hombre no llegó a la Luna, sino que fue un montaje. Ya no se cree tanto esta teoría, sobre todo por los avances científicos, pero en su momento se dijo que era un plató. También algunos piensan que con tantas personas que participarían en esa operación, es difícil que en tantos años nadie soltara nada, nadie contara nada. La segunda teoría es de que existen varias colonias en la Luna, pero hasta ahora lo único que podemos encontrar en la red son teorías acerca de si es una posibilidad real o no. Pero, ¿y si es una realidad? Porque está claro que mientras nos estás escuchando y estás viendo este vídeo, hay mucha información que aún no se ha descubierto. ¿Y si ahora mismo ya hay habitantes en la Luna y nosotros seguimos aquí pringando y haciendo lucubraciones?